pues buenas noches a todos, un gusto que nos estén acompañando. Ya permítanme comparto el material. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, cómo no, todo se ve perfectamente, gracias. Ok, Dale. muy bien. Cuando nosotros hablamos de proyectos en los centros de distribución, debemos entender realmente desde dónde inicia lo que es el proceso de almacenamiento. Hay una definición muy básica en la cual dice que el almacenamiento es la ruptura del proceso de transporte. Es donde inicia el transporte y donde termina el transporte. En nuestras palabras, el origen y el destino. Y también es una actividad que agrega valor a los productos, a la mercancía alimentaria. También teóricamente podemos hablar de que si un producto, sea cual sea, por ejemplo, materia prima, producto terminado, material de empaque, embalaje o algún otro, no está siendo transportado, significa o se puede considerar que se encuentra almacenado. Y ese almacén puede ser un centro de distribución, una tienda, un punto de venta, incluso un proceso de manufactura. De aquí nace la importancia de tener un buen proyecto de almacenamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que está aguas arriba, es decir, lo que llega en un proceso de almacenamiento, es el transporte. Y lo que sale de mi centro de distribución o mi proceso de almacenamiento es transporte. Por eso debo generar una muy buena sinergia entre estos dos componentes para así garantizar el adecuado nivel de servicio o el nivel de servicio deseado cuando estoy en la concepción de ese proyecto como tal. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Muchos de nosotros, por no decir todos, siempre decimos, estoy trabajando en un proyecto, estoy haciendo un proyecto, estoy inmerso en un proyecto, pero, por ejemplo, a mis alumnos, cuando hago esta pregunta, nadie tiene una respuesta concreta de qué es un proyecto como tal. Y para eso debemos entender cuál es el concepto de un proyecto. Y el PMI define que es un proyecto, que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y de aquí nace la primera gran oportunidad. ¿Qué compañía tiene implementada una metodología de proyectos para la gestión de los proyectos? A veces cuando uno hace consultoría o en mi actividad trabajando con operadores logísticos, vemos que hay un gran desconocimiento de lo que es una necesidad de proyecto y lo que realmente el cliente quiere como proyecto. En los proyectos podemos tener proyectos económicos y proyectos sociales, que son proyectos totalmente diferentes. ¿Podemos hacer proyectos logísticos sociales? Por supuesto. Son aquellos proyectos que no generan ninguna retorno sobre la inversión, sino que los medimos con algunos indicadores o KPIs claves como beneficio a una sociedad, a una comunidad, a una población. Y temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. Estos tres aspectos que vemos acá son muy recurrentes que las compañías no lo tengan. O cuando trabajan en proyectos, no tienen claramente definido cuándo comienza el proyecto y cuándo termina el proyecto. De ahí que nacen las oportunidades de tener estrategias muy bien definidas cuando estamos haciendo proyectos logísticos
para centros de distribución. Y teóricamente, cuando nosotros estamos trabajando un proyecto, pues debemos finalizarlo, así como tenemos un momento de apertura, con un acta de inicio, con un gerente de proyecto y demás, también debemos definir en qué momento el proyecto finaliza. Y técnicamente, el proyecto puede finalizar por tres razones. La primera es cuando el proyecto no ha logrado los objetivos como proyecto como tal, es decir, no va a cumplir las expectativas y por alguna razón debemos cerrarlo. Pero vemos que en la realidad el proyecto continúa y se pierde esa noción de cierre. Otro momento para poder nosotros cerrar los proyectos es cuando queda claro que los objetivos del proyecto no se podrán alcanzar. Es muy difícil poder llegar a ellos por desviaciones, por causas internas, por causas externas, por la razón que sea. Es importante finalizar el proyecto. Y también, como último, cuando ese proyecto ya no se necesita. Es decir, puede que el proyecto ya haya empezado, pero por alguna razón también el proyecto ya no debe continuar y deba cerrarse. ¿De acuerdo? Entonces, con esta noción de proyectos es que vamos a enfocar la construcción de un proyecto de centros de distribución. También, ¿qué nos dice la metodología? Que cuando nosotros estamos liderando proyectos, debemos tener presente la responsabilidad en algo que se llama la triple restricción. Y básicamente es tener responsabilidad sobre el costo y gestión, sobre la planeación o la programación y sobre el alcance. Y tristemente, a veces cuando uno llega a las empresas, ve que la definición del alcance no es la que corresponde al proyecto, o el proyecto no es la que corresponde a la definición del alcance. Y es ahí donde empezamos a encontrar oportunidades en los proyectos y preguntas por qué fallan los proyectos, por qué el proyecto no cumple, por qué el proyecto salió más costoso, por qué nos excedimos en el tiempo y otras preguntas que a veces son difíciles de poder encontrar una respuesta. Nosotros, básicamente, proyectos, podemos adoptar esta metodología y podemos interpretarla que si alguna de estas variables cambia, seguramente una o las otras dos va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, esto como metodología nos ayuda a que el proyecto tenga bastante probabilidad de éxito. No nos asegura que el proyecto técnicamente esté bien diseñado. Ahora, cuando nosotros hablamos de éxito en una operación logística, con base en mi experiencia, este éxito depende de gran medida de su acertada concepción como proyecto en la etapa preoperativa. ¿Qué entendemos por esto? Cuando nosotros tenemos una operación logística en un centro de distribución, esa operación, antes de vivir su día a día, fue un proyecto. Ese proyecto tuvo un inicio, tuvo un fin y tuvo un momento en que salimos en vivo, en que el Go Live fue aprobado y empezamos la operatividad. Justo antes de ese momento del Go Live, ahí hacia atrás, en esa etapa preoperativa, si nosotros somos lo suficientemente acertados, tenemos bastante probabilidad que a futuro, en el día a día, ese proyecto no presente novedades. Incluso
En el arranque o en el inicio de la operación, la curva de aprendizaje puede ser menor, la cantidad de errores puede ser menor, las diferencias de inventario pueden ser menores, podemos llegar fácilmente a cumplir las métricas, el nivel de servicio. Pero si nosotros tuvimos una baja definición o concepción como proyecto en la etapa preoperativa, seguro vamos a encontrar muchísimas oportunidades una vez el proyecto o la operación salga en vivo. ¿Y dónde podemos encontrar esas oportunidades? Básicamente en todos los procesos del centro de distribución. Cualquiera de las actividades como el recibo, el descargue, el conteo, el uso de los equipos, la técnica de almacenamiento, mis operaciones de maquila, mi estrategia de preparación o procesamiento de pedidos y el cargue de los vehículos pueden hacer que mi operación colapse o mi proyecto colapse o presente dificultades. Nosotros, cuando diseñamos centros de distribución, debemos tener un conocimiento técnico suficiente para poder hacer que cada uno de estos procesos dentro de la operación mantengan una armonía, que sean sincrónicos, que no tengan capacidades subutilizadas o recursos sobreutilizados y prácticamente mantener un flujo constante durante todo el proceso del centro de distribución. Aparte de definir los procesos, también podemos encontrar limitantes de infraestructura, como por ejemplo la cantidad de muelles, el diseño, la geometría del centro de distribución, la forma como fue construido el techo, el tipo de cubierta, la iluminación, la cantidad de columnas que estén dentro del centro de distribución que soporta la estructura del techo. Si hay una estructura para la red contra incendios, seguramente voy a tener limitantes en el diseño del centro de la operación. Y sumado a esto, encontramos oportunidades en la tecnología. ¿Qué tipo de WMS voy a implementar? ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos para el procesamiento de pedidos voy a implementar? Si voy a utilizar radiofrecuencia, si voy a utilizar voz, por ejemplo, o mi operación es en papel. ¿Cuál va a ser mi estrategia de almacenamiento? ¿Cómo voy a definir la forma de almacenar mi producto dentro del centro de distribución? ¿Cuál va a ser mi estrategia para tener centros de distribución tipo ABC por rotación? Si esa rotación va a ser por valores o si esa rotación va a ser por unidades, cómo voy a distribuir las familias dentro del centro de distribución y variables como, por ejemplo, si mi producto es sensible a la temperatura, si mi producto es sensible a la luz, si mi producto es sensible a la humedad y si tengo condiciones especiales de almacenamiento, como por ejemplo circulación de aire, si tengo cadena de frío, temperatura controlada y demás. Todas esas variables, cualquier omisión que yo tenga, hace que a futuro presente oportunidades o me genere algún tipo de situación no deseable dentro del centro de distribución. Inclusive en la misma determinación de qué tipo de vehículos voy a necesitar para recibir, o más bien para traer producto, para despachar producto y los equipos asociados para esas operaciones. Entonces, como oportunidades en los proyectos de almacenamiento, vemos que podemos identificarlas en dos grandes momentos. En la etapa preoperativa, que es antes
de que el proyecto se vuelva operación, y en la etapa operativa, cuando ya el proyecto vive el día a día y pues tiene un comportamiento hacia futuro. En ambas etapas nosotros encontramos riesgos, y entiéndase riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Es decir, ¿qué es lo que yo realmente no quiero que me pase en mi proyecto? Quiero salir a tiempo, quiero atender a todos mis vehículos, quiero atender a todos mis proveedores, quiero procesar todos los pedidos, quiero garantizar un nivel de servicio del X%, quiero que los indicadores que definí para la operación se cumplan, quiero no tener rotación de personal, quiero que mi sistema de información esté bien implementado, quiero tener una confiabilidad muy alta en el inventario, no quiero tener devoluciones, o si tengo devoluciones, que sea algo mínimo. Y toda esa lista de deseos de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, debemos considerarla desde el inicio. Ya una vez entrado en gastos o entrado en el cuento, ya es difícil o muy difícil poderla implementar, porque ya hay ciertas variables que seguramente lo van a impedir o me van a generar algún impacto, como en tiempo o en costo. ¿Cuáles son esas oportunidades que podemos encontrar, por ejemplo, en la parte preoperativa? La más común es no utilizar una metodología de diseño de proyectos ni gestión de riesgos. En riesgos hablamos de matriz de riesgos, es decir, empezamos un proyecto sin saber cuál es la secuencia lógica y lo mínimo requerido como metodología para poder iniciar un proyecto, para poder definir, para poder planear, para poder implementar, para poder controlar y para poder hacer una transición de ese proyecto. Es decir, cuando ya queda funcional y ya se vuelve una operación. Otra que le sigue es no utilizar un modelo para el diseño de cadenas de suministro. ¿Esto qué significa? A nivel mundial hay unos estándares donde algunos expertos se han reunido y han construido un modelo que es público y dicen, mire, para que ustedes puedan hacer una cadena de suministro, lo mínimo que necesitan es estas variables. Entonces, si nosotros sumamos que no tenemos una metodología y no tenemos un modelo, pues ya tenemos oportunidades grandísimas y riesgos muy altos de que un proyecto salga mal. Adicional, puede que tengamos la metodología y el modelo, pero si no tenemos el conocimiento, la experiencia o el acompañamiento de un experto, pues también nos va a quedar mal. Y esto genera un impacto tanto en el cronograma como en los costos. Cuando nosotros hacemos un proyecto, cada quien lo puede interpretar de una forma diferente. Cuando hablamos de cronograma, existen estrategias para la definición de las actividades, para la secuenciación de las actividades, para la determinación de los recursos y para la asignación de costos. Si nosotros hacemos eso muy corto, podemos poner en riesgo el proyecto porque realmente no va a alcanzar. O si lo ponemos sobrevalorado, seguramente el proyecto va a tomar más tiempo y podemos incurrir en recursos y costos innecesarios. Adicional a eso, ¿qué otras oportunidades podemos encontrar?
cuando hacemos este tipo de proyectos. Un desconocimiento técnico de almacenamiento muy amplio. Debemos considerar, por ejemplo, qué tipo de equipos existen, qué tipo de infraestructura hay, qué producto vamos a almacenar, cómo lo vamos a manipular, cuál es la tecnología, cuáles son los riesgos de poder tener las operaciones con ese producto. Y aquí existe una naturaleza para cada uno de estos productos, como es, por ejemplo, para graneles, para perecederos, para frutas, verduras, para retail, para consumo, para telecomunicaciones, para autopartes, para el sector farmacéutico. Cada uno se maneja de una forma diferente, donde el desconocimiento nos abre una puerta para que cometamos errores y a futuro tengamos afectaciones de la optimización y el nivel de servicio de los centros de distribución. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar una inadecuada parametrización e implementación de la tecnología. Por ejemplo, la mala elección de un WMS. En el mercado hay muchos súper costosos y súper económicos. Si nosotros no sabemos cuál es el que realmente necesitamos, si hacemos una mala decisión, estamos comprometiendo el diseño, la productividad, la optimización y el nivel de servicio de las operaciones. Y asumamos que hacemos una buena elección de la herramienta. Llámese WMS para almacén, TMS para transporte o ERP para las demás áreas de la compañía. Podemos hacer una buena elección, pero no sabemos cómo sacarle el mejor provecho a esa herramienta. Entonces, a veces podemos tener todo lo anterior bien, pero cometemos errores en cómo poder parametrizar e implementar esas herramientas para sacarle todas las bondades a mi favor y que realmente esa herramienta sea una ayuda más que una restricción. También podemos encontrar pues algunas otras cosas de menor impacto. Ya saliendo de la parte preoperativa, veamos la parte en vivo de la demanda o el pronóstico. Cuando nosotros diseñamos cadenas de suministro, capacidades, Miguel Ángel, estamos notando que tiene como problemas de conexión. Sí, no se escucha. Ricardo no se escucha. Laura, deje de grabar, por favor. Sí, yo estoy ok. Entonces, cuando nosotros diseñamos cadenas de suministro y centros de distribución, nosotros lo hacemos tomando unos datos históricos de los comportamientos, proyectando unos crecimientos y unas dinámicas futuras para calcular el tamaño con base en el volumen y para saber cuánto tiempo nos va a durar esa capacidad o centro de distribución calculado. Si nosotros o la compañía presenta cambios en ese pronóstico, en esa demanda, seguramente vamos a tener afectación en las operaciones y debemos determinar
cuál es el impacto que eso nos trae tanto en los procesos de aprovisionamiento como en los procesos de distribución. Tenemos también otra variable que es la cultura organizacional. Y aquí quiero citar a un autor que se llama John Gatorna, que tiene un libro que se llama Cadenas de Abastecimiento Dinámicas, donde él dice que el éxito de una cadena de suministro depende de las personas, de su coordinación. Y básicamente, así tengamos todo lo demás bien hecho, si las personas no están en esta misma sintonía, pues la cadena de suministro y el centro de distribución no va a funcionar. También tenemos otra variable que es la ausencia del comité SOP o si lo existe es de baja calidad. Básicamente es poder alinear la planeación con la operación y las ventas. Entonces, en compañías donde hemos llegado a hacer consultoría y mejoramiento de operaciones y proyectos, encontramos que no hay ninguna comunicación entre el plan, entre lo que se vende y entre el que opera. Y si lo hay, los datos no son suficientes para poder estar alineados y eso lleva a que la operación tenga afectación en términos de costo y en términos de nivel de servicio. ¿Qué más nos afecta en la parte operativa? Cuando nosotros diseñamos un centro de distribución o estamos en un proyecto de la cadena de suministro, nosotros debemos tener la visual en lo posible de cuáles son los productos que van a salir a futuro, con el fin de poder incluir dentro de todo este proyecto lo necesario para que ese producto pueda salir a la venta. Si nosotros no incluimos eso, simplemente asumimos que nada más va a pasar y cuando ese momento llegue, seguramente nos va a generar algún impacto en el centro de distribución, por compatibilidad, por forma de manipularlo, de almacenarlo, por conocimiento del producto y demás. Y esto puede hacer que la operación tenga ciertos tropiezos con los demás pedidos del centro de distribución. También el lanzamiento de un producto puede que tenga éxito o puede que tenga fracaso. Si tiene éxito, la rotación puede ser mayor a la estimada. Entonces, significa que nos va a jalonar y nos lleva a que el centro de distribución reaccione para poderlo atender. Pero si por el contrario el producto es un fracaso, significa que no vamos a tener rotación de inventario y nos vamos a llenar de ese inventario en el centro de distribución, donde va a ser un inventario que no rota, va a ser un inventario obsoleto, que nos va a quitar capacidad de almacenamiento y capacidad operativa frente a otros productos. También cuando nosotros atendemos un nuevo canal, por ejemplo, en el e-commerce, atender en el centro de distribución, porque prácticamente la venta es 1 a 1, es unidad por cliente o muy pocas unidades por cliente, y eso hace que la dinámica en cuanto a cantidad de recursos aumente en los centros de distribución, cosa que no fue considerada, por ejemplo, desde el inicio. O cuando tratamos de implementar nuevas tecnologías como la transformación digital, esa transición para llegar a lo óptimo, por ejemplo, el Internet de las cosas, también va a afectar el centro de distribución. Esto nos lleva a que tengamos cambios en el diseño original del proyecto, cuando no tenemos consideradas las devoluciones y otras variables que se puedan presentar. Cuando estamos en un proyecto logístico, en la guía debemos manejar 5 fases. La fase de definición, la fase de planeación
La definición es qué quiero hacer, planeación es cómo lo voy a hacer, implementación ya es materializarlo, transición es cómo este producto, este proyecto lo voy a entregar, ya no va a ser un proyecto, y cómo lo controlo para que siga siendo operativo. Y cuando diseñamos los proyectos, debemos pensar en la etapa operativa para que esta etapa cumpla en tiempo, en costo y en nivel de servicio del día a día de las operaciones. Este es nuestro reto cuando diseñamos centros de distribución. Y para esto, para mejorar estas oportunidades que podemos encontrar, aquí yo considero que lo podemos dividir en estos dos momentos. Para la etapa preoperativa, lo más aconsejable es utilizar la metodología SCORE, que es el Supply Chain Operational Reference Model, y el PMBOK del PMI. Con estas dos nos va a dar unas luces bastante interesantes, conocimiento también de cómo hacer un proyecto y poderlo desarrollar de una forma con bastante probabilidad de éxito. Y si ya tenemos oportunidades en la etapa operativa, es decir, cuando tenemos nuevos productos, variaciones, devoluciones, cuando no tenemos el nivel de servicio y demás, podemos utilizar otras metodologías. Una también es el PMI, otra puede ser metodologías ágiles. El Design Thinking es una metodología muy interesante para aplicar en los centros de distribución. Podemos utilizar Six Sigma para el mejoramiento de ciertos procesos. Podemos utilizar metodologías de diagnóstico. Podemos utilizar la metodología, por ejemplo, de APIX, que es lo que tiene, por ejemplo, inmerso los WMS y nos ayuda muchísimo a poder estructurar qué proceso del centro de distribución debemos mejorar, y algunas otras que también podamos encontrar, sugerir o nos encontremos cómodo con ellas. Cuando nosotros estamos diseñando un centro de distribución en esta etapa preoperativa, siempre debemos considerar cuál es el impacto que nosotros generamos al transporte, bien sea al recibir o bien sea al despachar, o viceversa. Cuando estamos haciendo proyectos de transporte, debemos considerar cuál es el impacto que le generamos al centro de distribución. Uno de los errores frecuentes es que se analizan por separado y no como un todo, y ahí también se presentan oportunidades. En el momento de diseñar, nosotros debemos preguntarnos sobre cada uno de estos procesos: recibo, almacenamiento, alistamiento, maquila, despacho y devoluciones. Cuando nosotros hablamos de la metodología SCORE, prácticamente es, si esta es mi empresa, ¿cómo voy a manejar los 5 macroprocesos que habla la metodología? ¿Cómo voy a definir el plan o mi pronóstico? ¿Cómo voy a administrar a mis fuentes o a mis proveedores, a las devoluciones que se den? ¿Cómo voy a definir mis procesos? ¿Cómo voy a hacer las entregas? ¿Y cómo voy a gestionar esas devoluciones? Y este plan, como lo mencionaba Ricardo, es importante que lo conozca mi proveedor y el proveedor de mi proveedor, con el fin de estar alineados y garantizar el nivel de servicio en la cadena de suministro y en el centro de distribución como tal. Si nosotros vemos un poco más el nivel de detalle, habla sobre la planeación, la alineación de la demanda, los inventarios, sobre la estrategia de los proveedores, sobre las compras, sobre la administración del el proceso de entrada del material, el diseño de producto, la customización de los servicios, los procesos de manufactura,
el mejoramiento, el Lean Manufacturing, cuál es el soporte que van a recibir los procesos de las áreas de apoyo, cómo voy a administrar mis órdenes, las métricas, cómo voy a definir el transporte, cómo va a ser mi estrategia para el canal de e-commerce y demás. Y en las devoluciones, cómo las voy a recibir, almacenar, cómo las transporto, si voy a reparar o refabricar, cómo hacer mi comunicación para poder notificar a todos sobre la devolución y las expectativas del cliente sobre esas devoluciones. Tenemos también otros cosas en el momento del diseño, como por ejemplo los parámetros físicos, la cantidad de ubicación de los centros de distribución, cómo hacer la calidad de la red de transporte, la densidad en el consumo, cuántas plantas voy a tener o proveedores y la ubicación, qué canales voy a atender, drivers de costo, cuál va a ser el costo de mis inventarios, el costo de transporte, de personal, de infraestructura, cuál va a ser el impacto de mi logística inversa y el nivel de retornos, y en el servicio, los cortes de pedidos, los tiempos de entrega y de frecuencia, el tamaño de pedido, el nivel de surtido de mis artículos para que estén siempre disponibles y la estructura de ese pedido, es decir, qué va a contener ese pedido dentro de mi portafolio de productos como tal. Y ya hay otras metodologías de diagnósticos, como por ejemplo, levantar un levantamiento de información para poder analizar qué es lo que sucede, una encuesta de involucrados, determinar los factores, generar gráficos, interpretarlos para después definir una estrategia de almacenamiento, donde por ejemplo se hacen estimaciones, matrices comparativas, se revisa las desviaciones al costeo del proyecto, un análisis financiero, la calidad de las métricas y la asertividad, el layout como tal, si cumple, no cumple, qué se puede hacer, listas de chequeo que se puedan generar, el PQR, infraestructura y estructura del centro de distribución, si hay un acuerdo de servicio o no lo hay, qué oportunidades tiene, entrenamiento al personal, las oportunidades del centro de distribución para al final hacer una acta de entrega donde se evidencie que hay pues el mejoramiento del servicio.